Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que literalmente ha explotado. El título ya lo dice todo: Ande Kerem en fuego, el debate que explotó. ¿Quién ganó? Imperdible. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo este tema candente, destripando cada detalle, cada argumento, cada chispa que saltó en este enfrentamiento. Para los que no estén al tanto, y sé que probablemente muchos de ustedes ya lo saben, estamos hablando de un debate reciente, un cruce de opiniones, un choque de trenes entre dos personalidades muy conocidas, muy queridas y también, a veces, muy polémicas. Hande y Kerem. No voy a entrar en nombres completos, porque creo que todos sabemos a quiénes me refiero. Y la verdad, el debate fue intenso. Hubo fuego, hubo pasión, hubo argumentos bien construidos y otros quizás no tanto. Y obviamente, como todo buen debate, hubo un claro ganador, o al menos, alguien que, en mi opinión y basándome en todo lo que he visto y analizado, salió victorioso. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, y para que no se pierdan ningún detalle, les recuerdo que este es mi canal, donde exploramos temas interesantes, debatimos ideas y sobre todo, nos divertimos juntos. Así que si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y no se pierdan ninguno de los vídeos que subo, porque siempre hay algo nuevo y emocionante que compartir. Además, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se lo pierdan. Bueno, sin más preámbulos, sumergámonos en el tema principal. El debate Hande vs Kerem. ¿De qué se trataba exactamente? ¿Qué temas se tocaron? ¿Qué argumentos se presentaron? Y lo más importante, ¿quién realmente convenció al público? Primero, un poco de contexto. El debate se centró en realidad, en una serie de temas que engloban desde su vida personal hasta sus proyectos profesionales. Abordaron temas tan diversos como sus relaciones pasadas, sus éxitos y fracasos en sus respectivas carreras, sus opiniones sobre la industria del entretenimiento, y por supuesto, las controversias que han surgido en torno a ellos. Fue un debate bastante abierto, sin censura, donde ambos participantes parecían dispuestos a decir lo que pensaban, sin importar las consecuencias. Desde mi perspectiva, y habiendo revisado el debate varias veces, creo que la clave para entender quién ganó reside en la forma en que cada uno de ellos manejó los argumentos, la credibilidad que transmitieron y, sobre todo, la conexión que lograron establecer con el público. En este sentido, hay algunos puntos clave que me gustaría destacar. Primero, la preparación. Ambos llegaron al debate con argumentos preparados, pero creo que Hande, en este caso, se notaba mucho más preparada. Sus respuestas eran más concisas, más directas y, en general, se basaban en datos y ejemplos concretos. Kerem, por otro lado, a veces parecía divagar un poco más, y aunque sus argumentos eran válidos, no siempre estaban tan bien estructurados. Esto no quiere decir que Kerem no se preparara, sino que la estructura de sus argumentos no era tan sólida como la de Hande. Segundo, el tono. Hande mantuvo un tono más calmado, más reflexivo, incluso en los momentos más tensos. Esto, en mi opinión, le dio una ventaja, porque demostró control y serenidad. Kerem, por su parte, a veces se mostró un poco más apasionado. Y aunque esto no es necesariamente malo, creo que en un debate, la serenidad suele ser más efectiva. Tercero, la credibilidad. Aquí es donde creo que Hande realmente brilló. Su credibilidad era palpable. Explicaba las cosas con una claridad meridiana, se basaba en hechos y datos, y parecía tener un dominio absoluto de los temas que se estaban tratando. Kerem, en cambio, a veces recurrió a anécdotas personales, lo cual, aunque puede ser efectivo para conectar con el público, no siempre aporta la misma solidez argumentativa. Un aspecto crucial que marcó la diferencia fue la gestión de las controversias. Tanto Hande como Kerem han estado en el ojo del huracán en más de una ocasión. Han sido objeto de críticas, rumores y especulaciones. Durante el debate, ambos tuvieron que enfrentarse a preguntas sobre estas controversias. La forma en que Hande abordó estos temas fue, en mi opinión, muy inteligente. No evadió las preguntas, sino que las respondió de manera directa, honesta y sin caer en el victimismo. Reconoció sus errores, si es que los hubo, y asumió la responsabilidad. Kerem, en cambio, a veces se mostró un poco más a la defensiva, lo cual, aunque comprensible, no siempre le favoreció. Otro factor importante a considerar es la conexión con el público.
Ambos son figuras públicas muy populares, pero creo que Ande logró conectar mejor con la audiencia durante el debate. Sus argumentos eran más claros, más fáciles de entender, y transmitían una sensación de autenticidad que resonó en el público. La gente se identificó con ella, con su forma de pensar, con su forma de enfrentar los desafíos. Kerem, por su parte, aunque también tiene muchos seguidores, a veces parecía un poco más distante. Ahora vamos a desmenuzar algunos de los temas específicos que se trataron en el debate. Hubo discusiones sobre sus relaciones personales, especialmente aquellas que han sido objeto de atención mediática. También se habló de sus proyectos profesionales, sus éxitos y fracasos en la industria del entretenimiento. Y por supuesto se tocaron temas más delicados, como las críticas que han recibido y las controversias en las que se han visto involucrados. En cuanto a las relaciones personales, Ande manejó el tema con mucha elegancia. No entró en detalles escabrosos, pero sí dejó claro que había aprendido de sus experiencias, y que había crecido como persona gracias a ellas. Kerem, por otro lado, a veces parecía un poco más reacio a hablar de su vida privada. Esto, por supuesto, es comprensible, pero creo que el público valora la sinceridad y la transparencia. En lo que respecta a sus proyectos profesionales, Ande demostró tener una visión clara de su carrera. Sabía lo que quería, y tenía un plan para lograrlo. Kerem, aunque también es un actor muy talentoso, a veces parecía un poco más indeciso. No tenía una dirección clara, y sus respuestas eran un poco más ambiguas. Esto, por supuesto, no quiere decir que no sea un buen actor, sino que quizás le falta un poco de enfoque en su carrera. Finalmente, en cuanto a las controversias, Ande, como ya mencioné, fue mucho más directa y honesta. Reconoció sus errores, se disculpó si era necesario, y demostró que había aprendido de sus experiencias. Kerem, en cambio, a veces se mostró un poco más a la defensiva. Esto, en mi opinión, no le benefició porque dio la impresión de que estaba tratando de ocultar algo. Entonces, ¿quién ganó el debate? Basándome en todo lo que he visto y analizado, creo que Ande salió victoriosa. Su preparación, su tono, su credibilidad y su conexión con el público fueron factores clave en su éxito. Demostró ser una persona inteligente, reflexiva y, sobre todo, honesta. Kerem, por su parte, también tuvo buenos momentos, pero creo que no logró convencer al público tanto como Ande. Por supuesto, esta es solo mi opinión. Ustedes pueden tener una opinión diferente, y eso está perfectamente bien. Lo importante es que tengamos un debate sano y respetuoso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que Kerem podría haber hecho algo diferente? Me encantaría leer sus comentarios. En resumen, este debate entre Ande y Kerem fue un evento explosivo que generó mucha expectativa y debate en las redes sociales. Se tocaron temas importantes, se presentaron argumentos interesantes, y se revelaron aspectos importantes de la personalidad y la visión del mundo de cada uno de ellos. En mi opinión, Ande fue la gran vencedora, demostrando ser una persona inteligente, preparada y con una gran capacidad para conectar con el público. Sin embargo, Kerem también dejó su huella, mostrando su talento y su pasión por lo que hace. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis que hice sobre el debate. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a debatir conmigo. ¿Quién creen que ganó? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del debate? No duden en dejar sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.